Muchísimas gracias, en primer lugar, a Leticia por sus palabras tan gentiles y tan alentadoras también. Bueno, me siento realmente honrado por esta invitación, agradezco mucho y quiero felicitar al CIMAD porque hoy por hoy es una de las instituciones más importantes, no solo en México, América Latina, sino de hecho a nivel mundial. En todos lados se oye el CIMAD y es una institución que ha crecido tanto para bien y es realmente extraordinario venir aquí y ver la infraestructura, en primer lugar los colegas, el nivel de los colegas, los estudiantes, el nivel de los estudiantes. Y cuando vi el póster de esta plática, vi que decía para todo público. Y mi hija lo puso en Facebook, no sé dónde lo sacó. Y rápidamente las redes sociales dijeron para todo público con ese título Geodesic Flow Negative Curve Manifold. Entonces lo que voy a hacer ahora, quiero platicarles de manera muy relajada de un tema en el que he estado interesando recientemente y que me parece que sí reúne muchas partes de la matemática de una manera muy interesante. Todo va a ser relajado, nada técnico, les voy a platicar qué me motiva a este problema. Entonces, y como veo no solo profesores, sino alumnos también, espero que los que ya saben las cosas me perdonen y entonces, voy a empezar primero con algo que todos conocemos, o la mayoría conoce, que es el flujo de Kronecker. Que es paradigma de sistemas dinámicos, de teoría de números, de cosas diofantinas, etc. El flujo de Kronecker es lo siguiente. Entonces, tomamos el plano euclidiano, y en este plano euclidiano consideramos una familia de rectas paralelas de inclinación alfa, dependiente alfa y racional, y puedo suponer que de hecho que estas familias de rectas nos dan una partición del plano que es una foliación, quiere decir exactamente eso, se ve localmente como el producto de un intervalo por otro. Y de hecho puedo suponer que esta configuración es el conjunto de órbitas de un campo vectorial unitario constante que a cada punto XY le asocia el vector constante A. Bueno, modo una traslación afín. Entonces, lo que estoy pidiendo de este A es que tenga componentes A, B y el cociente B entre A sea irracional. Y todo es un ejemplo que todo el mundo conoce, pero voy a tratar de elaborar más en eso. Entonces, si tomo R2 y lo divido por la retícula, que es realmente un R2 como subgrupo aditivo. Esta es la retícula de puntos con coordenadas enteras que resulta ser también discreto. El cociente todos sabemos que va a ser, nos va a dar el toro, uno de nuestros grandes amigos de la matemática, uno de los ejemplos que siempre usamos, y resulta que esta foliación por curvas dependiente y racional es invariante, evidentemente, por traslaciones, y esto quiere decir que pasa al cociente como una foliación. Voy a dar una definición precisa de foliación después, que por curvas nos da una partición por curvas, de tal forma que cada una de estas curvas es densa. Si hubiera yo tomado una pendiente racional de pendiente AB, nos daría una familia de círculos que darían B vueltas en la dirección meridional y AB. Pero esto quiere decir que lo puedo expresar todo esto como un flujo, es decir, una familia de traslaciones, bueno, como una familia, un parámetro de traslaciones y las órbitas de este flujo. Entonces, φt simplemente es un subgrupo a un parámetro de traslaciones del toro y satisface esta regla de composición. Y si tomo un punto X aquí, la órbita de X es toda la unión de todos los puntos así. Entonces, este flujo es fabuloso por miles de cosas. Una de ellas, el flujo de Kronecker, tiene la propiedad que preserva la medida de Lebesgue.
estándar del toro. Digamos, la normalizo, ¿verdad? Esta medida puede haber tomado un torote, un torito, depende de la retícula, ¿no? En este caso está bien porque tiene área 1, ¿no? Entonces, es un elemento de volumen, en realidad un elemento de área, porque estoy en una superficie, y entonces tiene la propiedad de este flujo de que la medida de Lebesgue de un conjunto A es lo mismo, preserva, nos da un flujo incompresible. Tomo un boreliano y lo voy moviendo con el flujo y su medida se preserva. Y entonces esta medida mu, la medida de Lebesgue, es invariante, y una propiedad fundamental que se puede demostrar usando análisis de Fourier, uno de los ejercicios más bonitos, es que esta medida es la única medida de probabilidad invariante. Entonces se dice que este flujo es un flujo unívocamente ergódico, uniquely ergodic en inglés. No me gusta decir únicamente ergódico, suena mal. Unívocamente ergódico, una sola medida de probabilidad, y de hecho es poco más, estrictamente ergódico. Y ser estricto quiere decir que la medida que deja invariante, la única, es medida, una forma de volumen. Entonces es una propiedad fundamental. Y sabemos que de estas cosas, por ejemplo, si yo hubiera tomado un círculo transversal a la foliación, las órbitas, hay una aplicación de primer regreso de Poincaré, y nos da una rotación irracional en el círculo. Y el estudio de esta cosa es tan fantástico que ha producido, por ejemplo, pues la tesis de Jocós, Bruno, es un tema de actualidad, el grupo de y viene de nuestro padre, de todos nosotros, de hecho, de Henri Poincaré, porque si nosotros dividimos las matemáticas en gilbertianas, riemannianas y poincarianas, digamos así, está mal es la palabra, entonces México es una combinación entre riemanniano, pero Berta es gilbertiana, digamos, Berta es gilbertiana, también hay gilbertiano, pero digamos, de la escuela a la que yo vengo es más de Poincaré, y yo pienso que de hecho domina más en la escuela mexicana la parte riemanniana y de Poincaré. Pero, digamos, eso es un comentario al margen. Pero entonces, una única medida de probabilidad. Entonces, además, esto implica que el flujo es minimal. Este flujo de Kronecker es minimal. Minimal quiere decir que los únicos conjuntos cerrados, invariantes, no triviales, es el total, tiene un solo minuto. Un solo conjunto cerrado invariante, que es equivalente a decir que toda órbita es densa. Entonces es un flujo minimal. Entonces, claro, cuando está uno viendo en sistemas con muchos jóvenes que hay aquí, es un ejemplo fabuloso. Y una cosa que yo recuerdo cuando aprendí que había otros flujos minimales, fue para mí una cosa extraordinaria. Y entonces quiero platicarles otro segundo ejemplo. Para eso voy a necesitar tomar una superficie compacta, digamos orientable, conexa, para compacta, bueno, se va a olvidar alguno de los adjetivos, pero con hiperbólica. Entonces la única palabra es esta. Hiperbólica quiere decir que sigma está provista de una métrica riemanniana que hace que sigma tenga curvatura constante igual a -1. Entonces tiene una métrica tal que la curvatura en todo punto es idénticamente igual a -1. Afortunadamente hay un teorema muy bonito, puede ser atribuido a Poincaré, de hecho, pero también es Cartan-Hadamard, que dice que, de hecho, esta superficie puede ser obtenida de manera directa de la manera siguiente. Se considera el hemiplano superior de los números complejos constituido de los puntos cuya parte imaginaria es positiva, el hemiplano abierto superior, y con una métrica de esta forma. En otras palabras, como todos hay jóvenes aquí, este elemento de línea está dado por 1 entre y cuadrada esto. Entonces quiere decir que si esta es la métrica estándar y esto es un factor
diferenciable. Entonces una métrica que decreta los ángulos que vemos son los mismos que los euclidianos, se llama una métrica conforme y solamente las longitudes varían. Y resulta que si esto le llamamos ρ de y, la curvatura, una curvatura conforme está dada siempre por esto, ρ a la menos 2, laplaciano de log ρ. Aquí ρ vale y cuadrada, se calcula y se ve que con esta métrica nos queda el hemiplano superior con curvatura negativa, menos 1. Y el teorema al que hice referencia es que las isometrías de H, el grupo de isometrías de H es un grupo muy conocido, que es fundamental y muy universal, que es el siguiente. El grupo de isometrías que preservan orientación del hemiplano de Poincaré, ya cuando digo hemiplano de Poincaré, que sí ya está provisto de la métrica, es la pareja hemiplano-métrica. Este grupo es simple y sencillamente el grupo de transformaciones de Möbius dado por, se llaman también homografías, son transformaciones de este tipo, donde la matriz A, B, C, D tiene entradas reales y el P quiere decir que identifico una matriz con su negativa, y entonces son transformaciones de Möbius, son justamente, aparte de ser isometrías del hemiplano superior, son claramente transformaciones holomorfas en el plano superior. Y entonces quiere decir que la teoría, este grupo es simultáneamente los biholomorfismos del hemiplano superior y las isometrías. Y esta observación es absolutamente fundamental para mí. Entonces, este es el grupo de isometrías que preservan orientación. Y entonces resulta que existen subgrupos, así como construimos el toro, tomando, bueno, aquí lo considero como tomando un subgrupo discreto. Igualmente aquí yo puedo tomar un subgrupo discreto de esto, y el teorema fundamental de Cartan-Hadamard-Poincaré dice que, Klein, muchos nombres, dice que la superficie sigma en realidad se obtiene tomando el hemiplano de Poincaré y dividiéndolo por un grupo discreto, de tal forma que el cociente sea compacto, sea sigma. Entonces sigma es así. Esto quiere decir que gamma es un grupo de transformaciones del plano, y si tomo el espacio de órbitas, que es lo que hicimos en el toro, el cociente es una superficie compacta. De una manera más geométrica, quiere decir que existe un polígono. Recuerda que el toro lo describí de manera muy R2 dividido entre Z2, pero lo construimos simplemente tomando un cuadrado o un paralelogramo en el caso general y trasladando la construcción que todos sabemos. Y en este caso, en realidad, en vez de tomar un cuadrado, se toma un cuatrogeágono. Y ese grupo gamma tiene la propiedad que embosaica el plano. Este conjunto llamado dominio fundamental, aplico los elementos de gamma, que en el caso de toro era z más z, y me empapela, y tomar el cociente equivale a pegar parejas de caras de este cuatrogeágono, y lo que se obtiene es una superficie de género G, que es la imagen que todos conocemos. Entonces, de esta manera se obtiene una superficie compacta. Por la clasificación de superficies sabemos que todas son orientables, compactas, tiene un solo invariante topológico, el género. Y entonces esto es una superficie con una métrica con curvatura negativa constante. Y entonces aquí va a haber unos flujos extraordinarios.
Entonces, el primer flujo que quiero describir es el flujo geodésico. El flujo geodésico se obtiene así. Se toma un vector, el flujo geodésico es un flujo, G sub t, que es un flujo definido en el haz tangente unitario de la superficie. Ese de aquí sigma. Entonces, esta superficie tiene una métrica, es decir, un producto escalar en cada plano tangente, y aquí puedo tomar el círculo unitario referente a esa métrica. Esto entonces lo que va a hacer es un fibrado, por cada punto tengo un círculo, esta va a fibrar sobre la superficie y la fibra es un círculo. Para cada punto la fibra son todos los vectores unitarios en ese punto. Y ahora lo que hago es lo siguiente, tomo el flujo GT hace lo siguiente, tomo un vector unitario cualquiera, y yo sé que por geometría diferencial elemental hay una única geodésica, parametrizada por longitud de arco, que parte en tiempo cero por este punto con la dirección tangente D. Entonces D es un punto en T1. Y entonces avanzo a lo largo de esa geodésica un tiempo T, es decir, una distancia T, y aquí capturo un vector tangente, y esta es la manera como se mueven en el flujo los vectores tangentes. Un vector unitario es enviado a otro vector y satisface que es realmente un flujo, es decir, G de T1 más T2 es igual a G de T1 compuesto con G de T2. Esta es una manera, pero resulta que hay otra manera más algebraica de hacer lo mismo, y la cual involucra, hay tantas cosas involucradas aquí que tiene geometría diferencial, teoría de grupos de Lie, etc. Otra manera de hacerlo es la siguiente, es tomar, simplemente ver que PSL2R el grupo de isometrías del hemiplano superior es de hecho lo mismo. Bueno, este es un grupo de Lie. De hecho, quiten la P para no... Si, tomen las matrices 2 por 2. Entonces, un R4. Y hay una condición cuadrática que es AD menos 2PS igual a 1. Entonces, se ve como una cuádrica en R4. Cuádrica no singular. Entonces, la variedad es un grupo de Lie. Y el P es un más menos 1, que es muy importante, pero que lo vamos a olvidar ahora. Una matriz se identifica con su negativa. Y entonces quiere decir que yo afirmo que esto es no canónicamente, pero es identificable con el haz tangente unitario al biplano de Poincaré. Es el biplano de Poincaré. Perdón, no entendía Ajá. con un vector. Tomo un vector unitario. Y eso te da un flujo geodésico. ¿Cómo da? O sea, yo te tengo que decir cuánto vale GT de V. Yo hago lo siguiente, tomo el V. Tomo la única geodésica parametrizada por arcos, la geodésica completa, que arranca en este punto con velocidad v, y lo desplazo t, y en este t tengo un vector, ese es mi vector. Y es fácil ver que es reversible, es fácil ver que si voy T1 y T2, ejercicio sencillo, casi lo puedes ver, ¿no? Se deslizan los vectores. La manera de verlo, de hecho, a los jóvenes les digo, háganlo en el camión, ¿no? Deslícenlo, y si empiezan a verlo raro, pretendan que hagan ejercicio, están haciendo ejercicio, ya me ha pasado, y ya las señoras dicen, cuando de pronto estás haciendo así, no estás rotando, ¿no? Y entonces haces así, 1, 2, 3, 4, ya sé, es un consejo que les doy porque ya sé que les ha pasado, entonces, está claro ahora, ¿verdad? Bueno, entonces fíjate, ¿cómo se identifica este grupo de Lie con el conjunto de todos los vectores unitarios en el plano superior? Bueno, escojo un punto privilegiado del hemiplano superior. Yo diría que sería I, la unidad imaginaria, no sé cómo. Si me piden un punto en el plano superior, pues a lo mejor se les ocurre raíz de 3 más pi, pero yo escojo I, ¿no? Entonces ahora
¿Qué vector unitario se les ocurre? Pues un vector vector vertical. Y entonces un ejercicio muy sencillo es, si ustedes me dan cualquier otro vector unitario, por ejemplo este acá, anclado en Z, hay una única transformación de Möbius, una única isometría, que lleva este punto en este, y que la diferencial lleva este vector en este, una única. Bueno, entonces todos los vectores tangentes están en correspondencia biunívoca con este grupo. Entonces los identifico de manera canoniquísima, ¿no? Los vectores tangentes unitarios son lo mismo. Entonces tengo esta. Y ahora, resulta que con esta observación, si yo tomo PSL2 R y divido entre el grupo, aquí cuidado, divido clases laterales izquierdas o derechas, es importante, porque a veces queremos esto y una acción a la derecha, una acción a la izquierda. Bueno, esto es exactamente lo mismo, un argumento similar a usando aquel dominio fundamental, es canónicamente lo mismo que el haz tangente unitario a la superficie. Entonces aquí lo veo vía geometría diferencial y aquí lo veo vía grupos de Lie y grupos discretos. Entonces cualquiera de los dos es dos retratos del mismo objeto. Pero claro, es que aquí ya puedo yo usar álgebra. Y entonces resulta que este grupo es fantástico. Este grupo tiene una álgebra de Lie, que es S minúscula L2R, que son las matrices 2×2 con entradas reales y con traza 0. Esto es por si se exponencia una matriz con traza 0, por la regla de determinante de la exponencial, nos da una matriz unimodular, una matriz. Le dije que se olvidaran de esto, ¿no? Y entonces quiere decir que todos los vectores tangentes unitarios a la identidad en SL2R es lo mismo que todas las matrices de traza 0. Bueno, el conjunto de esto es un espacio vectorial de dimensión 4, esto impone una condición lineal, entonces R3, ¿no? Con una estructura de álgebra de Lie. Y resulta que las matrices de traza 0 están generadas por estas. Cualquier matriz de traza 0 es combinación lineal de una de estas. Ejercicio de álgebra lineal trivial, de hecho. Esta tiene traza 0, la suma de los elementos en la diagonal es 0, tiene traza 0, y cualquier matriz de traza 0 que me den es combinación lineal de estos. Si yo tomo la exponencial de me va a dar la matriz, digamos, si A es voy a llamarle, a le voy a llamar X, a le voy a llamar Y, y a le voy a llamar Z. Estas, en este grupo de Lie, que yo les dije que es como una cuádrica, tengo la identidad y tengo estos tres vectores, que si los traslado son los que es, ¿verdad? Es el álgebra de Lie. Pero ahorita lo voy a dar de otra manera más sencilla. Entonces, si exponencio me da, afortunadamente está fácil de exponenciar, me da esta matriz. Se llama una matriz unipotente. Si exponencio esta de acá, me da la matriz, bueno, se le dije que llamaba Y, ¿verdad? E a la TZ, que es esta de acá, me da 1T, matrices diagonales, así. Y si exponencio esta diagonal, sacar la exponencial afortunadamente está muy fácil, entonces E a la TX es igual a E a la T. Fíjense, entonces y ahora, esto es un subgrupo a un parámetro de matrices unimodulares 2×2. ¿Verdad? Es un subgrupo. Si multiplico dos matrices de esas, se queda de esta manera. Y también este es otro grupo
unimodular. ¿Sí? Y entonces, esto me da algo fantástico, me da tres flujos, así como el flujo geodésico en este contexto va a ser fíjense qué bonito, es de álgebra lineal 1. Tengo el conjunto de todas las matrices 2 por 2 con determinante 1. Forman un grupo. Entonces, multiplicando a la izquierda por esto, me da un flujo. ¿Verdad? Si tomo la diferencial, me da un campo vectorial. Y tengo otro. Es el otro, que corresponde a Y, digo a Z. Y luego, este. Y resulta que si yo actúo a la derecha por el grupo gamma discreto, esto pasa al cociente. Entonces quiere decir que estos tres campos vectoriales definen tres flujos en el fibrado tangente unitario. Ya describí uno, que era el que tú preguntabas, Víctor, es este, y luego hay otro que se llaman los flujos positivo orocíclico y negativo orocíclico, a los cuales se refería mi plática. Pero eso ya está muy algebraico, entonces regresamos a geometría. Fíjense, es que es como un ping-pong, geometría, álgebra, grupos de Lie, teoría ergódica, todo, ¿no? Todo al mismo tiempo, todo está interconectado con todo, ¿no? Entonces tenemos una otra manera de verlo, es lo que preguntó Víctor. Entonces, el recubrimiento universal de una superficie de género G es el plano de Poincaré, ¿verdad? Y voy a levantar el flujo, ¿sí? Y entonces el levantamiento del flujo es este. Si ustedes me dan un vector unitario respecto a la métrica de Poincaré en el plano de Poincaré y me dan un tiempo t, entonces hago lo siguiente: trazo la única geodésica con regla y compás, la única geodésica hiperbólica. Y ahora se acuerdan de geometría hiperbólica, las geodésicas son arcos de círculo que son ortogonales al eje horizontal o rectas verticales. Entonces, lo que me habías preguntado, lo hago acá. Me das un vector D y me voy un GT de D tomando un arco de longitud hiperbólica T, que para calcular de su coseno hiperbólico no está tan fácil, pero lo puedes, y lo transporto. Es como transporte paralelo, de hecho, una distancia S. Y lo llevo acá. Entonces, en mi interpretación de S de 2R como vectores tangentes unitarios, este es el flujo geodésico. Ya geométrico, ya no multiplico matrices, ¿verdad? Y ahora, los flujos orocíclicos es lo siguiente. Dado un vector unitario, determina la única geodésica. Está medio, se supone que es semicírculo, y determina dos puntos al infinito, y entonces hay dos círculos redondos que son tangentes en un punto en el eje horizontal y que se llaman orociclos, y que son tangentes a este punto. Entonces se puede hacer con regla y compás por geometría euclidiana 1, y entonces estoy haciéndolo mal, que lo hice todo mal, perdón. Hay dos círculos
que son ortogonales al vector y que tocan en un punto. Dije 2 círculos tangentes, estaba mal, 2 círculos así, ¿sí? También se construyen con regla y compás. Y entonces los flujos GT más y GT menos se hace así. Entonces se traslada paralelo en este y el otro se traslada paralelo en este. Esos son, entonces estoy escribiendo que es GT, HT más y HT menos, canónicamente. Está en un vector unitario, tengo 2 círculos que son ortogonales y los desplazo facilísimo, ¿no? De hecho, se podría hacer un dibujo de eso. Y esa es la descripción de... Resulta que aquí ya se conecta directamente. Es que este tema lo escogí porque se conecta con temas de varias de los investigadores de aquí. Esto es el paradigma de un sistema dinámico hiperbólico, por ejemplo, como trabaja Gonzalo. Gonzalo. Este GT es un sistema de Anosov, es un sistema hiperbólico. Y además es fabuloso porque preserva medida, nos permite hacer teoría ergódica, probabilidad, ¿no? Es realmente rico en geometría. Entonces quiere decir que el fibrado tangente unitario a una superficie hiperbólica posee 3 sistemas dinámicos. Y de hecho, el flujo geodésico permuta las hojas, las órbitas de los flujos orocíclicos. En uno la dilata exponencialmente y en otro la contrae. No quiero entrar en geometría hiperbólica, pero es parte de la belleza, ¿no? Y resulta que la compacidad es fundamental. Vamos a ver un ejemplo. Supóngase que en lugar de gamma, de tal forma que el cociente sea compacto, tomo uno de los grupos más fabulosos en toda la historia de las matemáticas, que viene desde la época de Gauss, que se llama el grupo modular, con el cual todos los estudiantes, y hasta los no tan jóvenes, como hay muchos, como por ejemplo yo, para no ver el problema, nos gusta. Entonces tomo P, S, L, 2, Z. Eso es el conjunto de transformaciones de Möbius, homografías donde A, B, C y D son enteros y AD menos BC es 1. A, B, C, D enteros. Es el famoso grupo modular, PSL2Z. Y este actúa discretamente en el hemiplano superior. Desafortunadamente tiene puntos fijos, no actúa libremente, pero es el dibujo que aparece en la portada del libro de Alfors, por ejemplo, y nos lleva a teoría de números, formas cuadráticas, y el análisis de este grupo nos llevaría, de hecho, hasta Andrew Wiles, curvas modulares, y el teorema de Fermat, y podríamos pasar todo un siglo hablando de este grupo, ¿no? Déjenme que les cuente, una vez cuando estaba yo en el IMPA justamente, conocí a un matemático muy bueno, que es Plain Lawson, geómetra diferencial muy... Y dije que trabajaba en sistemas de Anosov, SL2R, y me dice, oh, the famous 2x2 matrices group. Y a mí en ese momento, paposo, matricitas 2x2, así como que no. Se me hacía como muy ligerito, ¿no? Luego aprende uno, ¿no? Entonces les recuerdo que la cosa maravillosa es la siguiente. Un dibujo que han visto. Esto es el origen, es el biplano superior. Menos un medio. Y aquí está el dibujo fantástico que todos hemos visto. Este es un triángulo hiperbólico con un vértice al infinito. Es un triángulo ideal, ¿verdad? Y el grupo modular, la transformación Z va a menos 1 entre Z, es de este tipo, y tiene un punto fijo de orden 2, que es este, el punto I. Si aplico I a esto, se queda fijo. Y este es de orden 2. Entonces esta transformación T tiene la propiedad que T compuesta con T es la identidad.
Y luego hay está generado este grupo por traslaciones también. Entonces, si yo agarro este dominio y le aplico todos los elementos de PSL2R, tapizo con triángulos. Bueno, por Gauss-Bonnet es pi entre 3, 0. Entonces, un triángulo con un ángulo 0, una cúspide, se llama, y dos ángulos de 60 grados. Y yo empapelo el plano haciendo actuar el grupo. Así como el toro, el plano lo obtengo. Cada vez que van a una conferencia y está cuadrado el piso, pásensela trasladando. Si les aburre la conferencia, por ejemplo, espero que aquí no, afortunadamente aquí no hay para que no lo estén haciendo. Entonces traslado en papel y me da esta maravilla, ¿no? Bueno, ahora tomo PSL2R y divido entre el grupo modular. Bueno, primero, antes que nada, tomo el hemiplano superior y divido entre PSL2Z, entre el grupo modular. Y entonces, yo les dije que este grupo está generado por esta transformación y una traslación. Y si compongo T con S, deja esto como punto fijo y tiene orden 3. Pero el caso es que, para empapelarlo, tengo que identificar esto con esto. Una traslación me identifica esto con esto. Así como para obtener el toro, lo tengo por una traslación entera, así, pum, y pum, y le da la identificación canónica. Y aquí tengo que identificar, como aquí hay una rotación de ángulo 180, tengo que identificar esto con esto. Y si pego esto, me queda un objeto que es mi favorito, uno de mis favoritos. Me queda una almohada de 2 picos, ¿verdad? Cuando pego esto, me queda un ángulo cónico, no de 2pi, sino de pi, y acá de 2pi entre 3. Es un objeto que tiene todo el derecho a ser una superficie hiperbólica, salvo el defecto de tener 2 puntos ahí medios malos. Él se llama el orbifold modular. ¿Sí? Y su haz tangente es este, haz tangente unitario. Lo cual ustedes dirían está mal porque ¿qué hace con los puntos cónicos? Lo que pasa es que es un fibrado de Seyfert, no es un fibrado, ¿sí? Y ahora resulta que el flujo orocíclico, bueno, ahora fíjense, esta familia de círculos tangentes al infinito son orociclos. Yo dije, los orociclos son los círculos euclidianos que son tangentes al eje. En particular, permito el punto al infinito como punto de tangencia. Entonces, tengo una familia, un parámetro en este orbifold, cuando pego esto, lo que tengo es una familia, se pega este con este, ¿no? Cuando llego aquí, se ve como una lágrima, porque pegué este con este, ¿no? Cuando bajo un poquito abajo, esta lágrima se convierte en 8. Lo que quiero decir es esto. Imaginen esta familia de orociclos que depende de la altura. La altura es Y. Entonces tengo una familia de curvas cerradas, que son simples si Y es mayor que 1. Si Y es mayor que 1, se ven como estos collares. Cuando Y es exactamente 1, se vuelve una gota de agua. Cuando Y es un poquito menor, se vuelve un 8. Y luego empieza a bajar, se empieza a autointersectar, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando Y tiende a 0, esta curva inmersa empieza a volverse densa, 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 hasta que llena, cuando llego al 0, llena el plano. Estoy saliendo de la partitura, pero no importa. Cuando llegue entonces quiere decir que yo puedo ver en mi cabeza la evolución de una curva. Bueno, cuando Y tiende a infinito, converge la delta de Dirac acá,
si compactifico con un punto. Pero resulta que cuando y tiende a 0, se va densificando. Y decir que se va densificando no es una manera matemática de decirlo. Los matemáticos tenemos un lenguaje para eso. Es decir, que se vuelve uniformemente distribuida con respecto a la medida de área. Entonces vamos a hacer exactamente eso. La manera, aquí hay un grupo de probabilistas muy importante, entonces tengo que decir algo de probabilidad, aunque con un poco de miedo. Entonces quiere decir que tomo la medida de probabilidad en el círculo Y, que está inmerso. Esto quiere decir que si tomo una función con soporte compacto en mi M, integro a lo largo de esta curva. Es la medida de longitud de área de MY, ¿verdad? Simplemente la integral. Entonces tengo una familia de medidas que están soportadas en curvas inmersas, ¿verdad? Se tiene muy bien cuando Y es alto, es integrar una función a lo largo de un círculo, ¿no? Restringida a un círculo, y como están parametrizadas, cuando Y tiende a 0 igual, entonces tengo una medida de probabilidad, la normalizo para que sea de probabilidad, MY, para Y positiva. Y estas son órbitas del flujo orocíclico, porque les dije que el flujo orocíclico hacían esto. Tomaban un vector y lo desplazaban perpendicular al orociclo. Entonces quiere decir que es una familia de orociclos cerrados de la superficie, ¿verdad? Entonces tengo esta familia MY. En esas líneas verticales ahí en la franja, cuando vas bajando, la distancia va creciendo. Sí, claro, como E a la E. Es que Y no es un parámetro inteligente. Y es un parámetro un poco artificial porque es la altura del plano superior. El parámetro inteligente es la longitud de la curva. Entonces la longitud de la curva tiende a infinito. Un cálculo, bueno, ya saben cómo se calcula la métrica, y esta longitud de este círculo se va volviendo infinita. Entonces cuando yo digo medida de probabilidad, tengo que dividir entre esta longitud. Integro una función, el orociclo está embarrado allí, pero como está parametrizada la curva, tiene perfecto sentido integrar una función a lo largo de esta curva. Pero quiero de probabilidad, entonces la normalizo. Entonces tengo esta familia de medidas de probabilidad. ¿Dónde está qué? Es la probabilidad en todo el plano, no, está en el fibrado tangente unitario. Bueno, por lo pronto está en esto. En esto. El soporte es una de las curvas cafés. Sí, bueno, es que lo que pasa es que lo desenvuelvo y integrar una función es integrar de -1 a 1 una función. Levanto la función, ¿no? Lo que es. ¿Sí? Tengo una familia de círculos inmersos en este orbifold, que tiene 2 puntos cónicos, no me molesta nada. Y entonces tiene sentido hablar de la medida de probabilidad soportada en esta curva. ¿Está bien? Cuando Y tiende a infinito se capisce tutto, ¿no? Se entiende, y converge a la delta de Dirac, a la masa de Dirac. Y la teoremazo dice que, de hecho, cuando Y tiende a 0, vamos a ponerlo de manera precisa. Para toda función con soporte compacto, bueno, a esto le voy a llamar M, se llama el famoso orbifold modular. Entonces, si integro una función, esto va a ser igual a... Bueno, es que... ¿Cuál es la medida de probabilidad del hemiplano superior? Pues es dx dy sobre y cuadrada. Es el área hiperbólica, ¿sí? Pero yo dije normalizada. Normalizada, pues por Gauss-Bonnet, que el área de esto es 3 entre pi. Entonces, digo pi entre 3, pero como estoy dividiendo, es 3 entre pi. Entonces, 3 entre pi más la integral de f diferencial de mu es la medida de Lebesgue de x por dy entre y cuadrada. La función tiene soporte compacto, entonces no hay problema de super L1, ¿no? Más un errorcito. Quiero saber, ya me salí completamente
de la partitura, pero me gusta más esto que lo que iba a ver. Entonces agarro esto aquí así, agarro esto así. No, espérate, esto más un error y a la 1 medio más epsilon. Menos epsilon, perdón. Para todo epsilon positivo. O pequeña, perdón. Cuando y tiende, el O cuando y tiende a 0. Esto ya es una manera matemática de decir, estas curvas se van densificando. Que sí que a la Hermann-Weyl, estas medidas se vuelven uniformemente distribuidas con respecto al Lebesgue. Es una manera completamente precisa. Cuando y tiende a 0, ¡pum!, esto desaparece y esto converge al integral de mi función. ¿Sí? De hecho, supongamos que mientras la potencia de y sea mayor, el error convergemos más rápido, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la suerte de tener, en lugar de eso, tener O de y a la 3/4 menos epsilon. Entonces, esto ocurre si, solamente si la hipótesis de Riemann es cierta. Entonces, está conectado esta cosa con la joya de las matemáticas, ¿no? Me salgo, pero os va a contar una anécdota. CIMAT. Inicio de CIMAT todavía no tenía su auditorio y las conferencias se llevaban a cabo en la Facultad de Filosofía, ahí enfrente. Una conferencia de sistemas dinámicos organizado por PPCADE, por mucha gente, en la que vino Dennis Sullivan, y vino, no sé si tú has estado hace muchísimo tiempo, vino Dani. Y entonces Dani demostró la cosa fantástica y ya se relaciona con lo que voy a hablar. ¿Cuáles son las medidas ergódicas? Entonces, recuérdense que en PC de 2R sobre PC de 2Z, en este grupo acá, digo, el fibrado, en esta cosa, en este cociente tengo el flujo orocíclico H+. Y yo me puedo preguntar cuáles son las medidas ergódicas. Y entonces lo que demuestra Dani es que las únicas medidas ergódicas son la delta de Dirac al infinito, lo compactifico, ¿no? Y estas. Entonces la medida de Lebesgue, cuando y igual 0, la delta de Dirac al infinito y una curvita. Esas son todas las medidas ergódicas, todas tienen soporte en un circulito que ya los invito a imaginárselo moviendo. Y de hecho, a Ovina Arroyo, de Cuernavaca, hizo un video y lo tiene en su página, de cómo este orociclo se va llenando. Porque digo, cuando baja acá, lo regresan por el grupo, ¿no? Entonces, tiene una imagen bellísima, espectacular. Y entonces resulta que se daba la conferencia Dani, creo que tú estuviste, Javier. Y entonces Dennis Sullivan dice, that's the 3/4 menos epsilon and the Riemann hypothesis. Y digo, ¿qué? Pues flujos de Anoso, yo llevé flujos, soy del IMPA, ¿no? Llevé flujos de Anoso, pues debe estar fácil, ¿no? Entonces agarro y leo el artículo de Saguier, y Saguier dice literalmente, si se encuentra una función característica donde esto ocurre, demuestra la hipótesis de Riemann. Y entonces yo encuentro una función que no es continua, donde el error no puede ser mejor. Y el corolario de eso era, demostré que la hipótesis de Riemann es falsa. Y entonces le hablo a Dennis Sullivan, Nueva York. Hi, Dennis. I just disproved the Riemann hypothesis. Entonces, silencio. No sé si pero lo quiere decir, en inglés sería to pass a sanity test. Es como cuando no oficial, no he tomado ni una. Entonces, yo sabía que estaba sujeto a un examen. No, Dennis, is Janet around? Janet es mi esposa que está aquí. Y yo ya me entendí que me estaba haciendo una prueba. No, Janet no está aquí, fue a su trabajo. Pues, y entonces ya me hizo 5 buscapiés, ¿no? Y vio que era así, no, utilizo lo que tú mencionaste de esa guía y encuentro una función que, ok, y en aquel momento el salario eran bajísimos, me pagó mi avión a Nueva York. Y resulta que no demostré que era falsa, evidentemente, pero sí demostré algo, o sea, es un teorema, demuestro que la hipótesis de Riemann es en cierto sentido un problema de regularidad. Es necesario que la función sea C infinito, porque lo que se utiliza es análisis de Fourier, y se utiliza especie de teoremas tipo Riemann-Lebesgue, y una función característica no es ni continua. Entonces, por eso el error fallaba. Y yo llegaba
al Simvestab en mi coche porque demostraba 1 igual a 3 entre pi cuadrada. Calculaba 3 semanas y estaba ya a punto de suicidar. Un día, parado en la calle de Vallejo, con todo el smog, listo para ir al Simvestab, dije, ¿normalicé yo la medida? No. Y el fibrado tangente unitario a esto tiene medida la base por la altura. La base es, ya vimos cuánto es, pi entre 3 por Gauss-Bonnet. Y el círculo tiene longitud 2pi. No, longitud pi porque es p L2R y no es L2R. Entonces multiplico por pi, pi cuadrado entre 3. Llegué al Simvestab, era lo que me faltaba. Por eso 1 igual a aquello porque no había normalizado la medida, ¿no? Y entonces, como empecé más tarde, tengo como 10 minutos, ¿no? Bueno, entonces quiero decirle que esto no estaba en el programa, pero está tan padre que da la impresión que uno lo puede hacer. Ahora, digamos, ¿cómo demonios entra la hipótesis de Riemann en esto de sistemas dinámicos, no de limpa, no de otro mundo, ¿no? Yo venía, ¿no? Y ya cuando lo ve uno a posteriori es sencillo. Entonces, axioma. Siempre que yo vea una función que va del grupo multiplicativo de los reales positivos a los complejos, pase lo que pase, tomo la transformada de Mellin. O sea, los analistas, que aquí hay muchos, siempre que hay una función periódica, por ejemplo, de R en R, transformada de Fourier. Y la transformada de Mellin es la transformada de Fourier del grupo multiplicativo. Entonces, ¿dónde ven un Y positivo? Pues esto mejor lo llamar f de y. Y entonces tomo la transformada de Mellin de esto. Y a la S menos 1, f. Y entonces, esa transformada de Mellin me da una función holomorfa en un hemiplano, real de S mayor que algo. Y de pronto me doy cuenta que Pc de 2R dividido entre Pc de 2Z, este cocientito debe contener una cantidad impresionante de aritmética. Fíjate qué sencillo, ¿no lo ves? Si lo ves así, tomas el cociente de dos grupos. ¿Por qué? Porque si A, B, C y D satisfacen esto, pues quiere decir que son relativamente primos, ¿no? A es relativamente primo con B. Entonces quiere decir que esto contiene, al tomar el cociente, contiene información increíble, ¿no? Entonces, para hacer el cuento corto, esta transformada de Mellin le da, en este caso particular, la función z en 2s menos 1, la función z de Riemann en 2s, por la transformada de Mellin de mi f. Y entonces, los polos de esto están en los ceros de la función z. Bueno, los ceros de 2s. Entonces, esa es la clave de Zagier. Realmente, observación, se debe a Don Zagier y es bellísima. Él, cuando sacó este artículo, sintió tristeza de que nadie lo usó. Parecía, ¿no? Y luego, realmente, él no cree que la hipótesis de Riemann salga por este lado. Estoy platicando, pero que yo periódicamente regreso. Porque, fíjense, esta curva, a ver, las medidas de probabilidad por el teorema de representación de Riesz, me gustaría verlas en el dual de las funciones continuas, como análisis, ¿no? Entonces, si la veo en este espacio localmente convexo de Banach, tengo una curvita. De hecho, una curva analítica real. Es esta curva. ¿Sí? Y a mí me gustaría saber que esto es una cúspide. Entonces, cuando dije eso a Led Untran, dije, wow, muy fácil. No. Pero que si la geometría de esta curva es impresionante, ¿no? Bueno, entonces para pronto. Entonces ya voy a terminar nada más con voy a demostrar el teorema, voy a darles la demostración de minimalidad del flujo holocíclico para una superficie compacta. Y para laminaciones lo voy a dar en otra ocasión porque no tengo tiempo. Entonces vamos a hacerlo entonces aquí así. Entonces tengo... Todo esto de aquí no lo planeé para nada, pero como obviamente ya se habrán dado cuenta, pero a ver, vamos a ver, entonces,
Es que de pronto como que, mira, a ver, entonces vamos a hacer. Entonces tengo dos flujos. Tomo una superficie, tomo su fibrado tangente unitario y tengo tres flujos. Orocíclico positivo, orocíclico negativo y geodésico. Entonces, resulta que GT, una órbita del orocíclico, el grupo geodésico lo manda en otra órbita del orocíclico y para el más lo dilata exponencialmente. Entonces ahora es una propiedad fabulosa, ¿no? Un flujo que mueve, que permuta las órbitas de otro y además de manera muy interesante, dilatando, geometría hiperbólica. Entonces supongamos que el flujo orocíclico no sea minimal, o sea, no es cierto que sus órbitas sean densas. Es el teorema de Hedlund. Entonces, si no es minimal, entonces existe un minimal, que no es todo. Pero bueno, no voy a hacerlo así, voy a tomar existen subconjuntos invariantes cerrados que no son todo. Toma el conjunto de los cerrados invariantes por el orocíclico. Y tomo aquellos que hay un tiempo t que regresan en ellos mismos, que se autointerseca. Ese es no vacío porque las órbitas periódicas, se volvió a decir que hay teoremas que dicen que las órbitas periódicas son densas. Entonces, quiere decir que existe una infinidad de cerrados invariantes que en un tiempo t regresan. Y es fácil ver que se vale la hipótesis del lema de Zorn. Los ordeno por inclusión y entonces una cadena descendiente toma la intersección de compactos es compacta y no vacía, conexa, y entonces hay un minimal que es invariante bajo el geodésico y que regresa en un tiempo t. Entonces, ¿qué hago? Agarro y yo afirmo que si lo saturo por el flujo geodésico, relleno todo. Y relleno todo porque, teorema de sistemas dinámicos, las variables estables son densas, ¿no? Entonces esto satura todo. Entonces, si yo tengo un cerrado que en un tiempo t regresa, la intersección es ella misma, porque si no, habría un invariante más chiquito. Entonces, esto está sonando a que tengo una sección transversal global de mi flujo. Y eso es lo que pasa. Entonces, si existiese un minimal no trivial, este sería una sección transversal, es decir, sería un compacto que interseca localmente en un punto a cada órbita, y interseca todas las órbitas. Entonces, quería decir que el fibrado tangente unitario es una mapping torus, es una suspensión. Y esto implicaría que el grupo fundamental sería soluble, porque a ver, con esto termino. Entonces la demostración, yo digo que si tengo una sección en dimensión 3, una sección local, esto es automáticamente una superficie. Eso es porque se vale el teorema de Jordan. Una caracterización topológica es un compacto, un espacio decente, es el plano si solamente si satisface la condición de Jordan, y esto ocurre aquí. ¿Se acuerdan el teorema que caracteriza la recta? La recta es un espacio bla, 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 que se desconecta quitando un punto. Y el círculo es uno que no se desconecta quitando un punto, pero se desconecta quitando dos. Y entonces aquí lo que pasa es todo lo que yo hubiera demostrado si no fuera minimal, hay una sección transversal global que está foliada por los orociclos. Pero una superficie foliada tiene que ser o el toro o la botella de Klein. Entonces, mi tres variedad fibraría sobre el círculo con fibra el toro o la botella. Como estoy suponiendo que es orientable, sería el toro.
y entonces el grupo fundamental de la superficie sería una extensión de Z por Z2, es un grupo soluble, pero ejercicio para los alumnos, toda superficie de género mayor o igual que 1, o sea que no sea el toro, contiene en su grupo fundamental, como Víctor muy bien sabe, grupos libres con un número arbitrario de generadores. Entonces no se puede dar. Entonces quiere decir la topología. Yo le voy a dar esto, en realidad mi plática era esto para laminaciones, en particular para una cantidad de ejemplos, pero ya se me acabó el tiempo, me imagino, ¿no? ¿Es la conferencia de 1 hora y media o 1 hora? ¿Cómo? Ya se acabó. ¿Cómo? No. Bueno, el caso es que, bueno, nada más voy a terminar una última cosa. Voy a hablar de un ejemplo que tenía planeado dar y se llama la col de Thurston. Yo le llamo así, pero no por falta de... O sea, Thurston Cabbage. ¿Okay? Vamos a ver cómo entiendo la col y cómo está relacionado con esto. Bueno, a ver. Tomen una superficie de género mayor o igual que 2. La superficie, digamos, de género 2. Y tomen un homeomorfismo. Vas a ver para los topólogos, porque ahora también cómo se relaciona con teoría de nudos se hace aquí también un poquito de nudo, ¿no? Entonces tomo un homeomorfismo de una superficie que sea Pseudanosov. Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que si yo tomo cualquier curva no homotópica, una constante, tiene un representante geodésico, y si le aplico F, la longitud de los representantes geodésicos de los iterados tiende a infinito. Hay varias definiciones, pero esta es la definición de Pseudanosov que yo doy, ¿sí? Cualquier longitud geodésica explota, ¿verdad? Va creciendo. Piensen en torceduras de Den que van aumentando las longitudes, ¿no? Entonces, un teorema fabuloso de Thurston dice que si yo tomo la suspensión de F, o sea, si tomo sigma, multiplico por un intervalo y pego esto con F, ¿verdad? Tomo la suspensión de F, ¿qué propiedad tiene esta variedad? Que es hiperbólica. Tiene una estructura hiperbólica. Teorema de Thorpe, fabuloso, ¿no? Es una maquinaria para construir variedades hiperbólicas de dimensión 3. Entonces agarro esta y ¡pum! Tengo una variedad hiperbólica de dimensión 3. Entonces la variedad hiperbólica de dimensión 3 sabemos que se obtiene tomando el espacio hiperbólico, que lo represento como el disco de Poincaré, dividido por un grupo gamma. Gamma es el grupo fundamental de ¿verdad? Este es gamma. Y resulta que esta tresvariedad fibra sobre el círculo, para eso lo construyó Thurston, ¿verdad? Motivado por George. Es una tresvariedad que fibra sobre el círculo con fibra a la superficie. Entonces, su grupo fundamental se cinde como esto. La asociación exacta de homotopía me dice esto, pi1 de sigma. El grupo fundamental de la superficie entra como subgrupo normal. El grupo fundamental de la tresvariedad y el cociente es el grupo cíclico Z. En particular, el grupo fundamental es normal. Y ahora hago dinámica holomorfa, que es otra cosa. Por ejemplo, Mónica, hago dinámica hiperbólica. Y entonces, como esta variedad de dimensión 3 tiene volumen finito, todo punto, la órbita se acumula en la esfera toda entera. No puede haber huequitos, no tendría volumen infinito. Entonces, eso que se dice, el conjunto límite de este grupo es la esfera S2, la frontera del disco de Poincaré. Y hay un teorema muy bonito que dice que cualquier subgrupo normal tiene el mismo conjunto límite que el grupo todo entero. Entonces quiere decir que el grupo fundamental de la superficie tiene como conjunto límite toda la esfera. Bueno, esta variedad aquí fibra, en realidad hay una cosa que cubre, que es el sigma cruz R. Se llama el recubrimiento cíclico infinito que usan tanto los topólogos, ¿no? Entonces desenrollo esta variedad y tomo el grupo fundamental de la superficie. Bueno, entonces está foliado,
Eso está foliado por sigma cruz T. Y levanto la foliación acá. Y como cada hoja de esta sigma cruz T inyecta su grupo fundamental, se desenrolla como copias del disco. Entonces, el disco de 2. Entonces quiere decir que el disco de dimensión 3 está foliado como unas tortillas, ¿no? D2 cruz R. Y se verá así, ¿no? Porque como todo punto se acumula en todos lados, las hojas, los D2, cuando se van acercando a la frontera, convergen a una curva de Peano. Y esta curva de Peano es fabulosa, se llama una curva de Thurston-Cannon. Entonces quiere decir que estas hojas rellenan la... Y yo le llamo la col, porque si ven un fajo de tortillas o de crepas, pues se ve así. Pero si ven una col, está foliada por hojas, las hojas de la col que nosotros comemos, y se embobinan, cuando se acercan a la frontera son densas, ¿no? Entonces resulta que con esto se pueden construir ejemplos fabulosos de laminaciones por superficie de rima, de las cuales quería hablar, pero no hubiera acabado en 3 horas, yo creo, así como había planeado. Entonces, y nada más les pido que hagan hay millones, lo que iba a hablar ya, habrá ejemplos de foliaciones por superficies hiperbólicas o laminaciones, y entonces entramos a otro tema que es un tema del CIMAT, porque entramos a los trabajos, por ejemplo, de Javier Bonatti, a Ricardo Vila, que por ahí lo vi, Ricardo Vila, y a Matilde, que son laminaciones hiperbólicas, que aparecen de forma natural en la naturaleza, en las ecuaciones de Riccati, etc., ¿no? Entonces, yo quería decir que mi título, que parecía increíblemente esotérico, está conectado con cosas muy reales, y por eso me salí de la partitura y hablé de hipótesis de rima y hablé de cosas que no, hablé de una col, para que vean que tiene que ver con dietética. Y bueno, y entonces podía haber continuado hablando del mismo tema, muy rico, y ya acabamos de mandar el artículo, ya está a publicar, ya está en Archive, son 2 artículos sobre este tema. Entonces, muchas gracias por su atención y perdonen la confusión.